Bienvenidos a la review de la RTX 5060 Ti de 8 GB. 4604 CUDA cores, 8 GB GDDR7, 28 GB por segundo en las velocidades de los módulos. Tenemos conector de 8 pines. Tenemos una frecuencia de 2,6 GHz máximo. Frecuencia alta, ¿eh? Creo que solo la RTX 5080 se mueve por esas cifras. La 5070, 5070 Ti, incluso la 5090 tienen menor frecuencia turbo. Tenemos conectores de 8 pines, PCI Express 5.0 y un TGP bajito. Tenemos 180 vatios, no vais a necesitar una fuente brutal. Y es una tarjeta gráfica top para quien quiera. Calidad-precio, sobre todo con esta Asus Prime. Y 1440p. Bueno, eso lo vamos a analizar en la review a ver si sí o si no. La hemos probado en todas las resoluciones como siempre. Y vosotros jugaréis. Yo diré mis conclusiones finales, pero también podéis comentar qué opináis. Ya estoy de vuelta en el setup y aprovecho para deciros varias cositas que no dije en el taller. Lo primero, Asus recomienda 550 vatios en tu fuente si vas a comprarte esta GPU. No necesitas más. Lo segundo, mide 304 milímetros de largo y tenemos un grosor de 2,5 slot, compatible con SFF Ready. Como curiosidad, SFF Ready es un programa creado por Nvidia para productos certificados con factor de forma SFF, que es Small Form Factor. Eso quiere decir que a pesar de tener 3 ventiladores Axial-Tech, esta Asus cabe perfectamente en cajas mini ITX. En cuanto al banco de pruebas, es el que veis en la imagen. Si nos seguís, sabréis que es el mismo de siempre, solo cambia la GPU. Así que, ¿qué os parece si ya empezamos con los benchmarks? Recordad que toda la review la tenéis en el blog, como siempre. Ahí le doy nota a esta RTX 5060 Ti. Empezamos con los benchmarks. Firestrike, fijaos la diferencia de puntuación frente a la RTX 4060 Ti, que son casi 5000 puntos, ¿eh? Ya en el test ultra se reduce la diferencia de puntos, aunque sigue siendo bastante de una generación a otra. Solo os diré que el salto de la gama 5060 a 5070 es bestial. Pasamos a Port Royal y aquí disponemos de menos de 3000 puntos de diferencia en el test Ray Tracing. ¿Lo notaremos luego en juegos? Bueno, pues tendréis que esperarlo un poquito, ¿eh? Vamos a terminar con Blender y decir que ninguna es recomendable en mi opinión para diseño 3D, pero hay una diferencia patente entre ambas. Dicho queda, vamos a los juegos, que es donde interesa. Hemos reducido las pruebas de videojuegos a 3 títulos: Cyberpunk 2077, Black Myth Wukong y Monster Hunter. ¿Por qué? Teníamos el objetivo de incrementar hasta 10 juegos en las pruebas gaming, pero nos ha sido imposible de momento. Y hay dos razones que lo justifican. La primera, soporte muy dispar usando DLSS 2, 3 y 4 o FSR 2, 3 y 4. Es decir, hay juegos que sí que tienen Multi-Frame Generation y FSR 4, pero lamentablemente no es la tónica habitual. Queremos mostraros resultados justos, configuraciones justas, ¿vale? Dentro de lo que cabe. Poca utilidad para mí tiene que probemos un juego donde las Nvidia pueden usar DLSS 4 y AMD solo tenga FSR 3. Lógicamente Nvidia en ese escenario va a ganar, y viceversa si pasa lo contrario, que en Monster Hunter pasa, por ejemplo. La segunda razón es que vamos hasta arriba de trabajo y en taller hacen lo que pueden, chicos. Desde aquí quiero mandarles un gracias gigante, porque hacer una review implica muchísimas horas y dejar tareas de lado, ¿eh? No tengáis duda de que si más adelante podemos subir una marcha, la vamos a subir. Meteremos más juegos y más benchmark. Es nuestro objetivo. Por otro lado, que nos habéis pedido muchos, oye, mete el Valorant, mete el Counter-Strike, porque son juegos que os gustan mucho y no os ignoro. Tengo un documento donde voy registrando todas vuestras peticiones e iré tachando conforme las vayamos cumpliendo, ¿vale? Pero no os estoy ignorando, aunque lo parezca. En los benchmarks mostramos todas las GPUs probadas, ya que no varían las puntuaciones, pero en gaming hemos descartado los datos que teníamos de todas las tarjetas gráficas que hemos probado hasta ahora. ¿Por qué? No lo considero justo ni útil reciclar datos. Tened en cuenta que se actualizan drivers y con cada GPU que llega nueva hay que volver a probar todas las demás para que haya una comparativa justa en el momento. Cuando actualizamos drivers se suele optimizar el rendimiento, dando diferentes FPS con versiones distintas de drivers. De hecho, alguna vez incluso ha pasado lo contrario, que se han actualizado los drivers y han bajado los FPS. Cosas del desarrollo de software, chicos, que bueno, esto es una excepción, pero me entendéis. Todos los ajustes gráficos están fijados en Ultra en las 3 resoluciones de siempre: 1080p, 1440p y 2160p. En la prueba de resterizado no hemos usado rescalados, ¿vale? Por si veis menos FPS de lo que pensabais y tal. Hecha la explicación,
Vamos ya con las pruebas, venga, Cyberpunk. Pues podremos jugarlo a 91 FPS promedio en la 5060 Ti de 8 GB, mientras que en la 4060 Ti se han superado los 60 FPS de milagro. Respecto al 2K, no son buenos números y tener solo 8 GB te va a mermar. Igualmente, la 5060 Ti logra 20 FPS más clavados, Black Myth, la 5060 Ti garantiza más de 60 FPS en 1080p, mientras que en 2K vamos a ir algo justitos a nivel de promedio. La 4060 Ti de 8 GB va por detrás todo el rato. Y terminando con Monster Hunter, juego claramente AMD, la 5060 Ti logra más FPS que su antecesora, especialmente en 2K, que roza los 60 FPS estables con todo ultra y sin DLSS de por medio. No son cifras despampanantes, pero tened en cuenta que la 4060 Ti de 8 GB ofrece un nulo rendimiento en 2K aquí. Así que vamos al Ray Tracing, porque aquí sí que activamos DLSS, DLSS 3 en el caso de la 4060 Ti, y DLSS 4 con Multiframe Generation por 4 en la 5060 Ti. Activamos el Ray Tracing y DLSS por partes iguales, preset equilibrado, las dos, 4060 Ti, ya lo he dicho, Frame Generation, 5060 Ti, Multiframe Generation por 4, ¿vale? Podéis activarlo por 3, Los juegos son los mismos y los ajustes gráficos, pues lo máximos en cada juego, ¿vale? Todo ultra, etcétera. Empezamos en 1080p en Cyberpunk y es salvaje la diferencia, 120 FPS a favor de la nueva GPU en 1440p, 104 FPS más, y en 4K ninguna, vale la pena. Pasamos a Black Myth, vemos diferencias muy similares, no siendo interesantes para 2K con todo ultra, pero vamos, podrá jugar a 60 FPS estables en la mayoría de juegos sin problemas en calidad alta / ultra. Terminamos con Monster Hunter y poca diferencia hay porque ambas usan DLSS 3. Esto significa casi 20 FPS más en la 5060 Ti en 1080p, unos 17 FPS más en 2K y en 4K, ya sabéis, ninguna es viable. Creo que a nadie le sorprende el rendimiento en 4K porque, según Nvidia, esta GPU es para 2K. Pero ya hemos visto que el mejor gap es 1080p 2K. Vamos a ver los promedios y decidimos cuál es mejor. ¿Qué FPS puedes esperar de la Nvidia RTX 5070 Ti de 8 GB en juegos modernos y exigentes? Para eso sacamos los promedios, que recoge los datos que os he mostrado. Tenemos unos 80 FPS en 1080p con todo ultra sin DLSS, es decir, completamente nativo. Si te interesa el 2K, decirte que esta 5060 Ti de 8 GB es más válida, pero debes activar DLSS 4 para algo más decente. Personalmente yo no lo termino de ver mucho esto. Como era de esperar, ninguna de las GPUs que hemos visto aquí, la 5060 y la 4060 Ti, son recomendables para 4K, no hay ninguna sorpresa, ¿vale? Para eso te tienes que ir a una 5070 o 5070 Ti. Con Ray Tracing activado vais a ver más FPS porque hemos activado DLSS 4 en 2 de los 3 juegos y el resultado es magnífico para una 5060 Ti que da más de 100 FPS en juegos muy exigentes con todo ultra. ¿Que quieres jugar a unos 60 FPS en 1440p? Pues es más que válida la nueva 5060 Ti, esperándome menos FPS, si os soy sincero. Llegados al 4K, pues sin sorpresas, como ya he dicho. Imagínate si activamos RT con todo ultra en juegos muy exigentes. Alan Wake 2, por ejemplo. Sufre mucho con esta GPU. Además de detalle, me han dicho que los 8 GB es una barbaridad lo que se notan cuando subes a 4K. En 2K se notan, pero en 4K es bárbaro, obteniendo muchas veces 4 FPS o 5 FPS con todo ultra, Vamos al consumo y las temperaturas y ya luego a las conclusiones. A ver qué os puedo decir aquí. Empecemos hablando de las temperaturas, que son bastante buenas en reposo y en carga. Me esperaba esta 5060 Ti, tengo que decir, más fresquita. Ambas se quedan a mitad de tabla, En consumo, lo esperado, según la ficha técnica, unos 180 vatios en la prueba de estrés de OCCT. Estos son consumos individuales por cada GPU, ¿de acuerdo? El consumo me parece que está bastante bien porque tenemos unos 20-30 vatios más que la generación anterior a cambio de muchos FPS de diferencia. Pero las temperaturas se esperaba algo mejor. Es verdad que no son malas, porque no lo son, pero probadas todas en las mismas condiciones. De hecho, la 4070 Ti Super que probamos era una Asus Dual de 2 ventiladores. Yo esperaba más, pero bueno, esto va a cambiar según el modelo custom que elijáis. Una de 2, de 3 ventiladores, mayor gama, mayor precio, lo típico. Conclusiones, ¿la compramos o qué? Venga, os lo digo.
Precio de la Nvidia RTX 5060 Ti de 8 GB, modelo Asus Prime probado, 490 euros puesta en casa. Eso sí, tenéis una Asus Dual de 2 ventiladores que cuesta unos 420 euros. Nada mal, recién salida. Es el precio que tenía la 4060 Ti de 8 GB de pasada generación. Y si te lo preguntas, sí, son capturas realizadas el 11 de mayo, domingo, que es cuando estoy grabando esta review. Para que veáis, que estoy hasta un domingo aquí currando. Hecha la review, me quedan claras cuáles son las conclusiones. No sé vosotros. No lo hace mal en 2K, no lo hace nada mal. Sigo pensando que es una GPU para quien busque un 1080p top, con todo ultra, que si le añades Multiframe Generation es un productazo. Mi opinión, esta 5060 Ti de 8 GB ha ganado en todo a la antecesora, a la 4060, y espero que no tengáis dudas al respecto. Considero que es una GPU perfecta para quien juegue en 1080p y le gusta el competitivo. Oye, no tendrás problemas con esto porque encima viene con Reflex 2, muy importante, que Reflex va de maravilla. Con DLSS 4 activado, la GPU vuela. Aunque ya se viene diciendo que es una tecnología que puede beneficiar más a las tarjetas gráficas más potentes de Nvidia, porque se necesita más FPS de partida. En Ray Tracing, pues tenemos una GPU más que capaz, que sí puede subir para 2K con DLSS activado, pero solo en juegos que no demanden mucha VRAM. Esto estáis avisados. Y si no has visto lo que he dicho en temperaturas y consumos, tenemos una GPU muy equilibrada, que no presenta ninguna incidencia o problemática. Que no es la más fresca, sí, pero tampoco la más caliente. Y en cuanto al consumo, no necesitas más de 550 vatios en tu fuente. Y un conector de 8 pines lo tiene todas las fuentes. Recomiendo esta RTX 5060 Ti de 8 GB. Si la enfocamos para un 1080p mucho más voraz que una 5060 normal, yo veo que la Ti es un producto recomendadísimo. Para jugar en 2K, personalmente yo prefiero algo más de VRAM, mínimo 12 GB. Por ello creo que la 5060 Ti de 16 GB es más interesante para esto. Y pronto tendré review de ella. Así que ponedme en comentarios qué os ha parecido la review, qué os ha parecido los datos de esta 5060 Ti de 8 GB y decidme, ¿la comprabais o no la comprabais? Por mi parte eso es todo. Si te ha molado, dale like y suscríbete y nos vemos en otro vídeo. Chao, 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 chao.